después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. ¿Qué pensamos de la situación del país, de la economía? Bueno, al respecto hay un nuevo estudio de la consultora Suban Córdoba y que habla de las contradicciones argentinas. Una lupa, pone la lupa en las contradicciones de todos nosotros. De vos, de yo, de mí, de todos, digo, de todos los que hablamos todo el tiempo de política y de economía, de la situación que nos atraviesa. Bueno, hay una mirada muy particular y la pregunta sería, ¿hay contradicción? ¿Es la palabra correcta? ¿Sería contradicción o está ocurriendo otro fenómeno? Se lo vamos a consultar a una de las que realizó, digamos, este estudio, que es Paola Suban, que dirige Suban Córdoba, esta consultora. Ella es politóloga y tiene el gusto tenemos el gusto de saludarla. Paola, acá con Guillermo y Florencia te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Guillermo, Florencia, Ivana? ¿Cómo están? Un gusto, muy amable. Bien, bueno, primero, para saber, ¿de qué muestra estamos hablando? ¿Cuántos argentinos le han consultado? Bueno, esta es una muestra representativa a nivel país, de 2.000 casos. Se ha hecho, por supuesto, proporcional en todas las provincias para que sea justamente representativa de la opinión argentina. Es una encuesta realizada a través de una plataforma online, con un 95% de nivel de confianza. Bien. ¿Cuál es el principal dato? O sea, nosotros hemos leído la encuesta y ya te vamos a consultar más puntualmente, pero a ustedes cuando, digamos, tabularon los datos, ¿qué fue lo que más les sorprendió? Mira, en realidad, esto que vos planteabas bien al comienzo, que puede parecer una contradicción, tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, me parece que hay un fuerte déficit de pedagogía política en la dirigencia, ¿no? Esto de no explicar en qué se gasta el presupuesto nacional, qué es gasto público o qué es inversión pública en todo caso, porque lo que vos bien mencionabas como contradicción y que puede parecerlo, el hecho de que la mayoría de los argentinos planteen que hay que ajustar, hay que reducir el gasto público, pero el 90% plantea que hay que aumentar el gasto en educación, aumentar el gasto en obra pública, aumentar el gasto incluso en los subsidios a la energía, ¿sí? En todos los ítems en los que medimos el tema de cómo se planteaba el gasto público, la mayoría de los argentinos, y diría superando el 60-70%, opinan que hay que incrementar ese gasto, salvo en dos cuestiones. Una es el gasto de la política, es decir, se identifica como un gasto pernicioso, perjudicial para el presupuesto nacional, el gasto en política, es decir, en empleo público, en el sostenimiento del Congreso, en el sostenimiento de los poderes del Estado, y en planes sociales, ¿no? Entonces, pareciera como que hay un profundo desconocimiento sobre qué es el gasto público, y por el otro lado también pareciera como que, y esta es la segunda cuestión que advertimos cuando analizábamos los datos, que hay un debate ideológico detrás de todo esto, porque más allá de el dato económico que tiene que ver con cómo se gasta el dinero del Estado o no, hay un debate profundamente ideológico. Esta resistencia a el sostenimiento de los planes sociales tiene que ver con una cuestión ideológica y tiene que ver también con un precepto que se sostiene muy firmemente desde la clase política, desde la oposición o las oposiciones, desde los medios de comunicación en relación al sostenimiento de los planes sociales, y esta desafección de la política con la ciudadanía también plantea la necesidad de manifestar que el gasto en mantener las instituciones de la política o la clase política puntualmente sea percibida por la mayoría de la ciudadanía como un gasto que se debería eliminar, ¿no? Entonces, creo que esto nos está mostrando de alguna manera que
la tarea realizada por los partidos políticos tradicionales está sufriendo su peor momento en su relación con la ciudadanía, y ese es el motivo, creo, por el que surgen nuevas opciones que están hoy fracturando el espacio político de cara al escenario electoral, ¿no? Me refiero concretamente al surgimiento de partidos libertarios, sí, que hoy tiene un caudal electoral que, si bien esta es una foto muy provisoria porque falta aún bastante tiempo para las elecciones, me parece que es un síntoma que está mostrando cómo los partidos, tanto progresistas como los partidos conservadores, de derecha o de izquierda, no han hecho bien la tarea en su relación con la ciudadanía, y por eso es que surgen espacios que, si bien no sostienen ideas nuevas, porque las ideas liberales no son nuevas ni mucho menos, sí tienen una estética en su relación con la política nueva. Y con estética no me refiero al peinado de Milei, sino a esta postura de antisistema o de enojo o de lejanía con la burocracia política que plantean los partidos tradicionales. Voy al gráfico del estudio en relación al gasto público. Y ahí, a ver, lo voy a leer rápidamente. El 70% dice que se debería ajustar el gasto público, el 15% mantenerlo al actual y casi el 10% debería aumentar ese gasto, 4% no sabe, no contesta. Digo, o sea, me parece muy interesante además la encuesta, que ya vamos a subir algunos gráficos, porque ustedes preguntaron esta vez por, digamos, medidas concretas o qué hay que hacer, más que por nombres de políticos, que también hay digamos, valoraciones sobre la imagen del presidente, más. Pero digo, ¿qué hay que hacer? Digamos, lo que piensan los argentinos. ¿Qué pasa si yo titulo, que es un dato que surge en la encuesta, el 70%, al menos de los que ustedes consultaron, de estas 2.000 personas, piensa que hay que hacer un ajuste? O sea, eso es ese título. ¿Vos cómo lo ves? Digo, ¿es relativo? O sea, se formuló, no se entiende la pregunta, vos decís que hay un desconocimiento de lo que es el gasto público. Sí, yo creo que justamente es lo que planteaba al comienzo. Hay una cuestión profundamente ideológica, ¿no? Porque cuando se habla de ajuste, el primer ítem que surge en el imaginario colectivo es el recorte en planes sociales, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces, cuando empezás a profundizar y ya preguntás puntualmente en qué es el ajuste, aparece y surge claramente en todo, no hay que ajustar salvo en planes sociales, salvo en la estructura política. Entonces hay profundamente un contenido ideológico en la respuesta que se da a esa pregunta. Paola, buen día. Guillermo la saluda. Guillermo, buen día. Usted lo deslizó, es muy joven, así que no recuerda el episodio, pero sí yo lo puedo recordar con claridad. En los años 90 hubo una persistente campaña en el comienzo del menemismo de denostación del Estado, con razones fundadas e infundadas. Llegábamos a odiar a Entel, a YPF, a Aerolíneas Argentinas, a todo lo que tuviera un punto de relación con el Estado, lo odiábamos, porque había una persistente prédica desde los medios de comunicación, con Bernardo Neustadt, Mariano Grondona a la cabeza, instalando esta idea. ¿En qué medida hoy esto está volviendo a ocurrir? Digo, que mucha gente instala la idea de que el Estado per se es malo. Sí, es que lo que hemos podido advertir a lo largo de estos últimos 2 años de pandemia es que el Estado es necesario. De hecho, en la encuesta lo que surge es que el Estado debe gastar más en salud, debe gastar más en sostener el sistema de salud pública, debe gastar más en educación. Pero no cobrar más impuestos. Claro, pero cobrar menos impuestos y claramente reducir en lo que no me toca a mí. Es decir, en lo que no me toca a mi bolsillo, ¿no? Fíjate que
reducir impuestos, pero aumentar los subsidios a la energía, ¿no? Aumentar subsidios a la energía, aumentar educación, aumentar salud, etcétera. Bueno, yo creo que claramente hay una necesidad de reclamar que los servicios que está brindando el Estado son insuficientes en educación, en salud, en obra pública, etcétera. Y por eso la ciudadanía piensa que el Estado debe gastar más en esos ítems. Y por supuesto, la reducción de los impuestos es siempre un tema que surge cada vez que lo preguntamos, ¿no? Tenemos también, además de esto que vos bien mencionabas, la sedimentación que queda en la sociedad de estas campañas anti-Estado, tenemos también este concepto de que en Argentina se pagan impuestos altísimos. Sí, por cuando ejemplo, en realidad desconocemos el porcentaje de impuestos que se pagan en otros países, que es mucho más alto que en la Argentina. Por ejemplo, Paola, una medida que se ha considerado exitosísima en el último tiempo, pero de todos los sectores, que es el promover el turismo, financiando el 50% de los viajes. Sí. Están chachos, felices las agencias de turismo, los que viajan, los sectores altos, medios, pensando que eso, ¿de dónde se creen que sale? Del Estado, es subsidio del Estado, que te paga la mitad de tus vacaciones. Y si uno se pone estricto, dice, che, le están pagando la mitad de las vacaciones a gente rica, ¿por qué no ponen esa plata en la educación, en la seguridad? Y la verdad que cuando uno piensa esto, lo piensa desde la otra cuestión. Están promoviendo una actividad que da muchísimo empleo, como es el turismo, y la gente viaja en el país. Pero eso no se lo ve mal, no se ve a ese Estado como negativo, poniendo subsidio. Es lo que usted decía, es mientras me beneficia a mí, está todo bien. Ahora, si beneficia al otro, ya empezamos a ver lo negativo. Sí, y además hay, déjame decirte, una deficiencia del Estado en comunicar estas políticas, ¿no? Porque, a ver, hay una recuperación económica a nivel macro que todavía no está impactando en lo micro. Pero hay un montón de herramientas y un montón de recursos que el Estado está poniendo en práctica, como esto que vos mencionabas recién, de promoción del turismo, que están colaborando para esa reactivación de lo micro. Y no están siendo comunicados de manera adecuada. Digo, la agenda mediática, la agenda política que predomina es la contraria. Sí, coincido. La última, Paola, que digamos quiero conjugar dos cosas porque me parece que se relacionan. Un dato que me sorprendió, porque en este escenario yo podría decir, o me animo a decir, de derechización, me sorprende que, digamos, los consultados, el 25% solamente apoya este proyecto de dolarización de la economía, que ya no solamente lo plantea Milei, sino que también hay un proyecto del radicalismo de Catase. Sí, también de Agüero, que está a favor de dolarizar la economía. El 66 dice que hay que fortalecer el peso. Pero vos ves, digo, más allá de este dato que pareciera el único que no se corresponde con lo que plantea Milei y compañía, vos ves que todo esto que has mencionado lo canalizan los libertarios hoy, que tienen un 20% de adhesión, al menos en su encuesta. Yo creo que la mayoría de las personas que adhieren a el espacio libertario directamente no tienen muy en cuenta las ideas que propone Milei, ¿no? Porque lo vemos, digo, con respecto a la dolarización, no tiene una aceptación mayoritaria. No obstante, sí, déjame puntualizar que dentro de ese 25% que apunta a la dolarización, fíjate que si hacemos el corte por edad, son jóvenes entre 16 y 30 años mayoritariamente los que apoyan esa medida, que son personas que no tienen incorporada quizás este concepto de la soberanía de la moneda, ¿no? Y entonces la mirada que pueden tener sobre este punto económico es totalmente distinta del resto de los rangos de edades que hemos consultado. Pero yo creo que el tema de la dolarización no tiene demasiado asidero, porque
en los países en los que se ha aprobado no ha funcionado, y en países latinoamericanos incluso, que han dolarizado su economía, no les ha funcionado bien, y entonces además es prácticamente inaplicable en la Argentina por el nivel de cantidad de dólares circulantes que hay en el país, así que es una medida un poco inapropiada, por decirlo de alguna manera, para la economía argentina. No obstante, fíjate que las personas que adhieren a las ideas libertarias, yo creo que no lo hacen pura y exclusivamente por el contenido de las propuestas, sino por la forma de presentar la impronta antisistema y antipolítica, ¿no? La forma de expresar o de manifestar este enojo y esta frustración con respecto a la política tradicional. Muchísimas gracias, Paola, por el análisis y muy, muy interesante el estudio. Te agradecemos. Bueno, no, por favor, muchas gracias a ustedes, que tengan un lindo día. Igualmente, hasta luego. Allí estaba Paola Suban, politóloga, directora de Suban Córdoba, esta consultora que, bueno, despertó el fin de semana con una serie de datos muy interesantes, pero sobre todo, ¿qué piensan los argentinos? 2.000 personas, es cierto, obviamente una muestra, pero 2.000 personas de toda la Argentina que a través de una encuesta online contestaron sobre qué es lo que piensan, para dónde tiene que ir la Argentina. Y sobre todo el rol del Estado, ¿no? Exactamente. Que es la impresión que nosotros tenemos. Si pregunto acá, ronda de acá, entre nosotros, la productora, Carlos, ¿en qué invierte más el Estado? ¿En qué invierte hoy en la Argentina? Productora, ¿usted qué piensa? Recalculando. Funcionario, dice. Carlos, ¿en qué invierte más el Estado? Obras. ¿Flor? Sí, me parece que va más por obra pública, bueno, entiendo. No, es que es parte de eso. El mayor gasto, para muchos gastos, para mí es inversión que del Estado, es en el sistema provisional, jubilados y pensionados. La mayor cantidad de recursos se van allí. El problema es que ese sistema está descalzado, porque como hay tanto empleo no registrado, no se financia, entonces el Estado lo tiene que financiar. Pero si vos escuchás, buena parte del discurso dominante habla de y las jubilaciones que cobramos son 2 mangos. No, es muchísima plata que el Estado destina a jubilaciones y pensiones, que son parte del sistema social que tiene la Argentina. Pero eso no se lo menciona. Sí tenemos la idea instalada que la mayor cantidad de dinero se va en funcionarios. Claro, en la que política. Hay algunos que sí, por supuesto, hacen derroche, pero no es el impacto significativo. Es cierto que como una cuestión de empatía y de ejemplo debiéramos tener todos funcionarios más austeros, ¿no? Porque si el momento es difícil, pero no es por una cuestión de caja, sino por una cuestión de ejemplo. Sí, entiendo. Sí, de gesto político en una situación de crisis, etcétera. Efectivamente. Vos también, como ajustate un poco. Y la otra cuestión es que, claro, se va muchísimo dinero en subsidio. Primer gasto, inversión del Estado, el sistema provisional. Segundo gasto, subsidios. Claro, te iba a decir subsidios a la energía, subsidios al transporte. Bueno, esas son las dos cifras significativas que invierte el Estado. Claro, pero una cosa es eficientizar el Estado y otra cosa es reducirlo, ¿no? Claro. Son dos discusiones diferentes, pero ahora, ¿cómo se entiende, que es lo que surge de esta encuesta, y con esto cierro, de que a la misma persona o al mismo grupo le consultan qué tiene que hacer, ajustar o, gastar más el Estado? No, ajustar, o sea, el 70% ajustar. Bien, ¿qué tiene que hacer el Estado? O sea, al mismo grupo, ¿aumentar o reducir la inversión en obra pública? No, aumentarla. Digo, obviamente que el gasto, o no se entiende, como dijo Paola Suban, a qué se refiere gasto público, o está solamente asociado a la cuestión de los planes y la política. Bueno, ahí estará la dominación cultural que le dicen. Así son las cosas.